Es un gusto estar con usted en esta primera mesa de análisis del 2023. ¿O no es así, Toño? Empezando con muchas ganas en esta sección de cartera, en estas mesas de análisis que hacemos año con año. Así es, Ivette. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la sección cartera del Universal. Feliz año, todavía se vale. Que sea un año lleno de salud y éxitos para todos nuestros amigos que nos acompañan cada martes. Ivette, pues para iniciar el año, un tema muy importante para nuestros amigos que estén planeando los presupuestos, las finanzas de los próximos meses. Tenemos a muy buenos especialistas como siempre. ¿Qué te parece si presentamos a nuestros visitados? Así es, Toño, estamos iniciando el 2023 y a veces tenemos algunos préstamos por ahí rezagados y bueno, muchas cuentas por pagar y el ingreso a veces no se aumenta. Así es que vamos a oír a nuestros expertos sobre cómo le podemos hacer para empezar a planear desde ahorita que está empezando enero. Y tenemos por eso con nosotros a la especialista en economía y finanzas de la Escuela Bancaria Comercial, Mónica Mimbrera. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Ivette, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. También está con nosotros la contadora Laura Becerra Rodríguez, quien es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y del Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. No se oye tu micro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar por aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Óscar Moreno. Óscar, contador certificado y socio de Chávez Lerín Consultoría y miembro también del Colegio de Contadores Públicos de México. Óscar, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buena tarde, Ivette. Gracias por la invitación nuevamente. Pues por todo lo que les decía, decidimos empezar nuestra primera mesa de análisis con este tema. ¿Cómo le hacemos para planear? Mónica, ¿qué te parece si nos das un ABC? O sea, tenemos de aquí hasta diciembre de préstamos, pero también de muchas cosas que podemos ir previendo y que necesitamos pagar. ¿Hay alguna clave para empezar a planear nuestras finanzas? Sí, yo creo que hay varios factores que son claves. Uno de ellos es saber que vamos a tener un ingreso constante que nos permita cubrir nuestras deudas. Un segundo elemento quizás sería considerar que de ese ingreso que nosotros tenemos seguro, los expertos indican que aproximadamente el 30% de él podemos destinarlo a deuda. Y un tercer punto que yo consideraría sería también evaluar qué tipo de deudas tenemos. No es lo mismo pagar una casa que normalmente se paga en un lapso de 15, 20 años a tener un crédito de consumo, una tarjeta de crédito. Entonces, yo creo que esos tres elementos son importantes a considerar en un primer elemento. Perfecto. Laura, pues en este sentido también hay que considerar factores externos que están todavía internos, que están prevaleciendo en la economía y que pegan directamente en el bolsillo. Todavía seguimos viviendo una elevada inflación que se suma a esta llamada cuesta de enero con el pago de impuestos de inicio de año, muchas cosas que en la economía de las familias pueden pesar. ¿Qué recomendarías tú inicialmente para iniciar un año como este que diversos analistas pintan que va a ser muy complicado? Efectivamente, hemos notado que en los últimos meses hemos tenido muchísima inflación. ¿Qué es eso de la inflación? Es el crecimiento acelerado de los precios y lo podemos ver cuando vamos al mercado o al súper a comprar y vemos que todo está más caro. Por lo tanto, vamos a destinar mayores recursos para poder adquirir esos bienes. ¿Eso con qué me va a limitar? Que yo dentro de mis porcentajes que mencionaba ahorita la maestra decía, yo voy a destinar una parte para mis gastos fijos. Efectivamente, cuando los productos son más caros y los servicios son más caros, yo tengo que destinar un poco más de esos recursos que yo tengo, que además son escasos, son fijos, pero son escasos, para poder contrarrestar ese crecimiento en los precios. Si bien se ha frenado un poquito la inflación los últimos 2 meses, no, la tendencia es que siga todavía en esos niveles, por lo tanto, para 2023 tenemos que considerar que los precios van a seguirse incrementando. Respecto a la cuesta de enero, esa es una situación que se presenta año con año. ¿Por qué?
pues por el excedente de los gastos que tenemos en el mes de diciembre, que son festividades y que son muchos regalos y demás. Pero además se da año con año un crecimiento en cuanto al incremento de los servicios. Eso es año con año, independientemente de la inflación, año con año se va dando. Por lo tanto, es otra cuestión que tenemos que contemplar, que en enero siempre van a subir esos precios. Por lo tanto, también tenemos que considerarlo en ese documento que podemos elaborar, que se llama presupuesto, donde contemplamos mis ingresos y contemplamos los gastos. A ver, justo eso les quiero preguntar, Oscar, y entre todos vayamos construyendo. Necesitamos entonces tener un cuadernito o abrimos nuestro Excel y luego ponemos, ya nos dijeron Mónica y Laura, ponemos en una columna ingresos y egresos. ¿Cómo le hacemos para irnos acordando de todos los pagos, Oscar? Porque a veces algunos son, como nos decían, de mediano plazo, otros son súper frecuentes, otros tal vez son nada más por 6 meses, ¿verdad? Por los regalos o todo lo que compramos a 6 meses sin intereses en diciembre. ¿Cómo le vamos haciendo? Algunos tips para ir considerando qué es lo básico que tenemos que ir poniendo. Desafortunadamente, sí, nuestra sociedad, desafortunadamente somos bastante desordenados con las finanzas y ese desorden se da desde el momento en que pocas familias tienen un presupuesto realmente, ¿no? Estamos muy habituados a que pues recibimos un recurso y pues se va gastando hasta lo que alcance, ¿no? Y difícilmente tenemos un documento donde verdaderamente tengamos bien estructurada tanto las entradas de efectivo y así como las salidas que se deben que se tienen que erogar cada uno de los meses, ¿no? Yo partiría primero de ver cuál es la realidad que estamos viviendo en cada uno de los hogares o los pequeños comercios, dependiendo en qué situación nos estemos, para poder establecer este presupuesto. Indudablemente yo creo que el primer paso va a ser, sí o sí debemos tener un presupuesto, si es que queremos ser ordenados y si es que queremos poner en orden nuestras finanzas, hay que hacer este presupuesto. Para ello hay que saber cuáles van a ser estas entradas. Hablaba la maestra Mónica que tenemos que tener bien en cuenta cuál es aquella entrada que la consideramos fija, que sabemos que sí o sí va a entrar. Evidentemente siempre estamos supeditados a ciertas situaciones, pero ya sabemos que hay un ingreso el cual pues no vamos a carecer de él, ¿no? Y a lo mejor podemos tener por ahí alguna otra variable en la cual sí tengamos algún ingreso que no necesariamente sea fijo todos los meses y que pues puede ser un salvavidas en algún momento, pero sí yo partiría de este principio de tener los ingresos que realmente son seguros y para después irnos a esta parte de estructurar la parte de los gastos y las inversiones. Primero tenemos que priorizar aquellos gastos que son estrictamente indispensables. En todos los hogares hay ciertos gastos de los cuales no nos podemos librar. Habrá algunos que tengan que pagar renta, habrá algunos otros que no tengan que ese gasto, pero que sí tienen gastos como el gas, como la luz, como aquellas situaciones que son indispensables para seguir funcionando como ente familiar el día a día. Y habrá algunos otros que ya son gastos que se fueron adquiriendo con el paso del tiempo, como las propias deudas, ¿no? Que nos genera al final de cuentas una carga financiera y que al final de cuentas van a requerir de este flujo de ingresos, ¿no? Entonces, sí, yo pondría en orden primero esta parte para después ir como estructurando esta parte de los gastos, priorizando primeramente aquello que es estrictamente indispensable para después darle cabida a aquellos gastos que podrían ser un poquito más secundarios o con su defecto por el simple plazo que tenemos para poder cubrirlos, podríamos estructurarlos y irlos mandando en el tiempo, ¿no? Ok, y entonces, siguiendo con esta idea del presupuesto inicial de arranque de año, Mónica, pues también la gente que contrajo deudas o que está pagando deudas, no sé si coincida, se habla mucho de que las deudas no deben rebasar 30% de nuestros ingresos, sino de lo contrario ya estaríamos cayendo en un problema de sobreendeudamiento, sobre todo considerando también otro factor externo que hay, que son las elevadas tasas de interés. ¿Cómo manejar las deudas dentro de nuestro presupuesto inicial de año? Sí, Antonio, mira, yo creo que siguiendo la línea de ideas que marcaba hace un momento, Oscar, convendría también identificar qué tipo de deudas tenemos. Bajo la sociedad moderna en la cual pues, nos desenvolvemos,
es prácticamente muy difícil que la unidad familiar no se haga de determinado tipo de bienes sin endeudarse. Por ejemplo, de automóviles, de casas, de bienes de consumo duradero. Entonces, yo empezaría por clasificar qué tipo de deudas me están generando un bienestar en mi unidad familiar y que son necesarias porque elevan la calidad de vida de mi familia y que de alguna forma pues van a representar pues una inversión, vamos a llamarlo así, adquirir una casa, un terreno, un patrimonio, etcétera. ¿Y qué tipo de deudas nosotros pues a lo mejor caemos en la tentación a lo mejor de comprarnos un perfume a meses sin intereses y realmente no son deudas que nos estén aportando un mayor bienestar y sí nos están cargando el bolsillo cada mes? Entonces, ahí creo que un primer elemento es ese, ¿no? Ver, identificar qué tipo de deudas me conviene adquirir, qué tipo cómo voy a manejar esos créditos y cuáles definitivamente me están generando una erogación que no tiene sentido. Quizás una idea muy importante al respecto sea precisamente identificar que el bienestar que me va a dar ese producto que estoy adquiriendo a crédito, pues va a superar el costo de financiamiento. Y en este sentido, pues retomo la idea que mencionaba hace rato Laura, respecto a que tú mismo también mencionabas respecto al incremento en las tasas de interés. Como bien sabemos, la política monetaria que sigue el Banco de México en materia del combate a la inflación implica que pues va a tener que seguir manteniendo esta tendencia de elevadas tasas de interés. Entonces, esto pone también una alerta importante hacia las familias a pensar que uno de nuestros propósitos para este año debe de ser manejar de manera prudente e inteligente nuestras deudas. Laura, y ahí te preguntaría, ¿qué estrategias podemos utilizar para ir generando ahorros tal vez e ir liquidando algunas deudas? Como diría la maestra Mónica, las más de corto plazo, ¿no? Porque las hipotecas a lo mejor son tenemos mensualidades muy altas y será hasta el aguinaldo hasta que podamos dar otro pago a capital, como le dicen. Pero, ¿qué estrategias podemos hacer para ir pagando las deudas más a corto plazo o mejorar las que nos están generando más intereses? Sí. Con respecto a las deudas, hay algunas deudas necesarias, por llamarlas así, ¿no? Algunos analistas las llaman la deuda buena y la deuda mala. Eso, la verdad, vaya, yo no contemplo esa parte, sino lo que sí creo es que si yo no tengo dinero y necesito un auto, bueno, pues es necesario porque me voy a trasladar a mi trabajo, porque lo voy a ocupar, y entonces digo, ok, yo voy a sacar un crédito de automotriz, pero voy a buscar las mejores condiciones en primer lugar, y en segundo lugar que a mí me alcance para pagarlo, porque si no me alcanzan, ¿a qué me refiero? A que no afecte tanto mis ingresos, el monto que yo voy a pagar de esa mensualidad que estoy mencionando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a comprar un auto que me alcance de acuerdo a mi nivel de ingresos y a mi capacidad que yo pueda comprar. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es revisar las deudas que ya se tienen y vamos a liquidar aquellas, efectivamente, las de corto plazo y que además que no están dando ningún beneficio. ¿A qué nos referimos con ningún beneficio? Si yo compro un aparato electrónico a un año como una laptop que ocupo todo el tiempo, diría, bueno, yo voy a terminar de pagarlo en ese año, pero ese equipo me va a seguir funcionando y lo voy a seguir utilizando y además lo necesito. Lo necesito y tuve para pagarlo de esa manera, entonces está bien. Con respecto a otras deudas, por ejemplo, la que decíamos de largo plazo, también es algo necesario. Regularmente son créditos hipotecarios porque necesito a dónde vivir, ya sea que pague renta o que pague la mensualidad de ese crédito hipotecario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aconsejo? Bueno, que tenemos que revisar justamente, sentarnos ahorita que inicia el año y a revisar cada una de nuestras deudas. ¿Y qué es lo que voy a revisar? Justamente la tasa de interés a la que estoy pagando ese crédito. ¿Por qué? Porque es el que más me va a costar. Y entonces lo que vamos a hacer es amortizar en un periodo más corto esas que me están generando una tasa de interés elevada. ¿Y cuáles son esas? Regularmente son las de reciente contratación.
¿Por qué? Porque las tasas justamente vienen en esa subida. Y entonces digo yo, si yo tengo un crédito que es el que más me cuesta, es al que más le voy a destinar esos ingresos que yo ya tengo destinado dentro de mi presupuesto para pagar deudas. Hace una composición más o menos que es el del 50, 20 y 30. El 50% son para los gastos generales, el 20 es para ahorro o para pagar deudas, si fuera ese momento, y el 30 es para todos esos gustos o gastos que se necesita para ropa, no sé, de diversión y demás, ¿no? Entonces, principalmente ahorita es identificar y destinar esos recursos para hacerlo. No solo es planear, es empezar a pagar. Perfecto, Oscar. Y para ir cerrando este tema inicial, desde tu perspectiva y aterrizándolo mucho a las finanzas de las familias, de los hogares, ¿consideras que es un año especialmente complicado con todo el entorno? Ya hablamos de inflación, de tasas de interés, etcétera, etcétera. ¿O es igual? Cada inicio de año suele ser igual y caemos en una misma planeación, presupuesto, deudas, ahorro. La situación suele ser similar, sin embargo, sí existen ciertas variables que a veces están más altas y que eso indudablemente impacta en mayor o menor medida. Sin embargo, el plan de acción normalmente es el mismo. Si no tenemos un presupuesto, así sean las tasas más chicas, así sean las tasas más grandes, así tengamos inflación cero o una inflación de 20%, si no tenemos bien estructuradas nuestras finanzas y no sabemos exactamente qué es lo que nos conviene gastar basado en nuestros ingresos, desafortunadamente pues no vamos a poder librarla, ¿no? Entonces, sí, el escenario pudiera ser, o el plan de acción, básicamente en todos los casos es muy similar. Sin embargo, pues sí, las variables pueden modificar un poquito esta parte, ¿no? Hoy la palabra de moda siempre en enero es la cuesta de enero, y es porque pues indudablemente en diciembre caemos en esa gula financiera, ¿no? Donde empezamos a gastar de manera descontrolada y terminamos comprando lo que ni necesitamos, ¿no? Y caemos en esa gula, como a veces sucede con la comida. Y ese es el problema, ¿no? Que a veces que llegamos a enero, pues con esos remanentes que pudiéramos tener ya fuera de nuestros bolsillos. Entonces, el plan de acción, yo insisto que tendría que ser el mismo. Por supuesto que comparto totalmente las ideas de la maestra Laura y la maestra Mónica en el sentido de que tenemos que ver cuáles son las erogaciones que realmente sí son productivas. O sea, yo no le veo sentido el hecho de endeudarme para comprar un perfume, ponía el ejemplo la maestra Mónica, pero pues a lo mejor sí lo puede ser para algo que sí sea productivo para ti, ¿no? O para la actividad para la cual tú te desempeñas. Entonces, sí, yo creo que es un momento en el cual tenemos que tener por encima las necesidades más que los deseos. Los deseos quedan ahorita un poco de lado, ya pasó año nuevo, ya tuvimos las 12 uvas, ahí fue el momento de pedirlos, pero ahorita es el momento de atender las necesidades, hacer a un lado los deseos, ser muy ordenado. Por supuesto que en el tema de las deudas, la deuda que mejor funciona es la que no te cuesta, y de ahí para el real, ¿no? Entre menos nos cueste una deuda, pues esa va a ser la más adecuada. Siempre hay que pagar las más altas. Y bueno, también aquí tendríamos que tomar en cuenta otra cosa, como lo es el plazo y la variabilidad que tienen estos créditos, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá ciertos créditos que a lo mejor ya los contratamos, que a lo mejor es una tasa que es medianamente atractiva y que a lo mejor es una tasa fija, que aunque sigan subiendo las tasas no nos va a afectar, y que tenemos cierto tiempo para poder cubrirla, y que a lo mejor en ese tiempo nos podría servir para cubrir otras deudas que a lo mejor son más caras y que a lo mejor no tenemos ese plazo, ¿no? Entonces, habría que jugar con todas esas variables, y por supuesto, si existe necesidad, también los bancos hoy en día nos dan la posibilidad de hacer reestructuras para que todas estas deudas las podamos estar pagando un poco más baratas. A ver, muy interesante, Oscar, reestructurar deudas. Y entonces, en esta lista también, ¿qué podemos hacer? Ya hicimos entonces nuestro Excel, lo tomamos el cuaderno, vimos cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos, y resulta que tenemos más egresos que ingresos. ¿Qué empezamos a cortar? Tenemos ahora, como decían ustedes, ya que las plataformas de entretenimiento, que plataformas para muchas cosas. ¿Qué es lo que vamos a empezar a cortar, Mónica?
Pues normalmente, como tú lo señalas, Ivette, pues la diversión sería uno de esos elementos, buscar alternativas en materia de diversión que sean menos onerosas económicamente, a lo mejor recortar ciertas cuestiones relacionadas con vacaciones, gastos superfluos. Hace rato ponía yo el ejemplo de los perfumes. Cada hogar, al final de cuentas, tiene que identificar el llamado gasto hormiga, que también a veces lo hemos visto, ¿no? Que en un café se nos va cierta cantidad, que todos los días nos compramos un café que puede costar 60, 70 pesos, y cuando nos damos cuenta, pues ya en una semana laboral, gastamos 350 y luego lo multiplicamos por las 4 semanas y ya salieron 1,400 pesos. Entonces, yo creo que, como señalaba Oscar hace un rato, cuando nosotros vamos generando nuestro presupuesto y vamos detallando día con día en qué voy gastando el dinero, nos damos cuenta de que a veces en ese gasto hormiga se nos van recursos importantes y que finalmente son gastos en chicles, en cafés, incluso en dar propinas que podemos recortar y manejar, ¿no? Evidentemente creo que hay otro tipo de gastos como la alimentación, los gastos corrientes del hogar, que pues sí es muy complicado, pero también a lo mejor pensando, por ejemplo, también en renovar ciertos artículos electrodomésticos, pensar en calentadores, en electrodomésticos que nos ahorren energía, y pues también eso se beneficia en cuanto aunque en un principio puede ser un gasto, a la larga uno termina también ahorrando en gastos relacionados con la electricidad, por ejemplo. Ven y aprovecha la promoción que Selecto Super Chedraui Parque Duraznos tiene para ti. Solo en enero, 10% de bonificación sobre los mejores productos que cuestan menos y muchas sorpresas más. Ok, pues algunos comentarios de nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión. Lucía Reyes coincide en mucho de lo que hemos hablado, de que ella tuvo que pues endeudarse, pero para adquirir bienes de consumo duradero. Entonces dice, pues tuvo que hacer un presupuesto para echar una planeación a largo plazo y poder comprar algunos muebles que necesitaba. En términos generales, Laura, no sé si coincidas, hay una impresión de que las deudas son malas, de por sí tienen esta mala fama, pero dentro de una buena planeación, y quizá este es un buen momento para hacerlo, una buena deuda bien planeada en cosas que se necesiten para la casa o para cualquier cosa, pues puede ayudarnos muchísimo a lo largo de la vida productiva. Estás en mute, Laura. Efectivamente, pareciera que las deudas son malas, pero para nada. Por ejemplo, yo creo que todos nosotros tenemos una tarjeta de crédito, y si yo sé utilizarla, la verdad es un bien para financiarme por lo menos 3 quincenas, bien, sin ningún problema, sin siquiera pagar interés. Entonces, sabiéndola utilizar, es decir, yo ya sé lo que gasté y ya sé lo que voy a pagar y lo estoy contemplando. Entonces, sería un buen uso. Ahorita mencionamos el crédito automotriz, el crédito que mencionaba esta persona que tuvo que comprar algo y demás. Efectivamente, sabiéndolo utilizar y planeando y contemplándolo dentro de nuestro presupuesto. ¿Para qué? Para saber mi capacidad de compra, ya ni siquiera de adquisición. O sea, yo ya adquirí algo y lo tengo que estar pagando. Por lo tanto, ya no tengo el ingreso que yo tenía, porque una parte se la voy a restar de lo que voy a pagar. Entonces, ahora tengo una nueva capacidad de compra para lo que sigue. ¿Qué quiere decir? Que si yo compré algo y me quise consentir con el perfume que menciona la maestra Mónica, bueno, entonces yo ya sé que una parte de eso lo voy a tomar para ir pagando el perfume al plazo que corresponda, ¿no? Entonces, no, la verdad es que las deudas son buenas siempre y cuando sepamos administrarlas y sepamos utilizarlas. Decía yo, regularmente es para crecer, para avanzar de algo. Es decir, tuve que irme de vacaciones, no me alcanzó, no fue suficiente, tomo un préstamo a X plazo y digo, ok, yo ya sé que tengo que destinar de mi ingreso mensual una parte para eso, ¿no?
¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente entonces ya no paga? ¿O por qué a la gente ya no le alcanza? Ah, bueno, porque tenemos un nivel de ingreso y gastamos mucho más de ese nivel de ingreso. Entonces llega un momento que la carrera ya es como si fuera el conejo atrás de la zanahoria, ya no me va a alcanzar. Y si esas tasas elevadas, pues se va a seguir yendo y yendo, y aunque yo pague y pague y pague, nunca me va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decía yo, hacer un stop y decir, ok, aquí tengo mis deudas hasta aquí. Por lo tanto, estos 3 meses no vamos a salir a comer fuera, no vamos a pagar el servicio de internet o el que corresponda, cada quien sabrá en qué puede ir gastándole, porque es un momento como de sacrificio. Yo ya me lo gasté, yo ya me excedí, por lo tanto yo tengo que hacer ese esfuerzo para otra vez ponerme al corriente y decir, ok, parto de cero otra vez y vámonos, ¿no? Conseguir otro crédito para otras situaciones. O sea, como la cruda realidad, ¿verdad? Efectivamente. Pues de los excesos, la cruda. Oscar, y para elegir un crédito, o sea, si ya estamos empezando este año y decimos, no hay de otra, necesito renovar la computadora y necesito un crédito, ¿cuál sería la mejor estrategia para encontrar el crédito ideal? O sea, ¿qué es lo que tú nos recomiendas hacer para que no vayamos a ciegas y tengamos el mejor crédito? Antes de que tomar primero sería ubicarnos en nuestra realidad. Somos muy dados a que no nos ubicamos en nuestra realidad y a veces queremos tener ciertas cosas materiales, sobre todo, que no podemos costear. Desafortunadamente, la variación que existe o la diferencia que existe en cada uno de los hogares a veces suele ser muy, muy amplia, ¿no? Y entonces, cuando no nos ubicamos en nuestra realidad y queremos tener ciertas situaciones que a lo mejor nuestra economía no nos lo permite, es ahí cuando entran los problemas. Entonces, si nosotros queremos ir a solicitar un crédito para adquirir una computadora, ponías tú un ejemplo ahorita, pues bueno, a lo mejor, ¿para qué voy a querer esta computadora? ¿Realmente es una necesidad? Primero, pues yo vería si realmente es una necesidad. Oye, sí es una necesidad, la requieren los niños en la escuela. Ok, está bien. ¿Qué computadora? Pues a lo mejor tú dices, ay, a mí la que me gustó fue la Mac, que voy a tener que pagar a X meses, ¿no? Pero realmente a lo mejor es una computadora que ni siquiera se le va a sacar todo el provecho y que a lo mejor con el sueldo que tenemos y con las corridas que tenemos en nuestro presupuesto ni siquiera nos alcanza. Entonces, para poder tener esta deuda, primeramente ya tiene que haber estado hecho el presupuesto para saber cuál va a ser el monto a que podríamos estar pagando cada uno de los meses, ver si el bien para el cual vamos a requerir esta deuda realmente es una necesidad y realmente es un bien productivo, y ubicarnos en nuestra realidad, ¿no? Si queremos acceder a algo más y el ingreso que hoy en día tenemos no nos alcanza, pues tendremos que buscar una fuente de ingreso adicional si es que queremos algo más. Y si no, tendríamos que ajustarnos a lo que verdaderamente nosotros podemos costear. Entonces, sería eso en primera parte. Y en segunda parte, ya entrando a términos un poco más financieros, que ahí también pues yo sí veo que somos muy dados a que a veces nuestra educación financiera es bastante limitada y muchas veces no nos ponemos a analizar ciertas cosas. Para la deuda, pues primeramente es ¿qué tasa me están cobrando? Y esta tasa, pues evidentemente, entre el porcentaje sea inferior, pues va a ser la mejor deuda que tengamos, incluso a irnos hasta una deuda cero, como son los famosos meses sin intereses, ¿no? La otra sería pues el plazo también, el tiempo en el cual vamos a tener que pagar esta deuda. Si es una deuda que a lo mejor sí me la dan, pero la tengo que pagar en 15 días y no lo tengo, pues así te lo den, pues como para qué, ¿no? Es meterte en más problemas. Entonces, aquí sí tendríamos que analizar el plazo y sobre todo que ese plazo se adecue a los momentos en los cuales yo voy a recibir ese ingreso. Y finalmente, también yo pondría ahí en esta parte que esas tasas, pues tratar siempre de mantenerlas que sea una tasa fija. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros contratamos una deuda que es de tasa variable, automáticamente estamos supeditados a lo que pasa en el mercado. Y sí es cierto, en ocasiones pudiera llegar a bajar y ayudarnos un poco, pero en lo que hemos visto, por lo menos en la última época o en los últimos tiempos, es que los intereses cada vez han crecido más y las tasas de interés cada vez han crecido más. ¿Y qué va a pasar con esa deuda? Que cada vez se va a hacer más grande y que va a llegar momentos en los que incluso a veces, aunque paguemos, no le estamos bajando absolutamente nada. Entonces,
si ya amarramos nosotros una tasa desde un principio, eso nos garantiza que vamos a tener ese dinero y que por lo menos eso sí lo vamos a poder cubrir, ¿no? Esos quizás los tips que yo podría dar para contratar esta deuda. Perfecto. Retomo también otro comentario de amigos que nos están acompañando. Anastasio Rivera pues dice que él ya tiene un problema de sobreendeudamiento con 2 bancos incluso. Ya Mónica decías hace rato, hay que empezar a reducir gastos si ya no podemos pagar las deudas, pero en los casos extremos, vayámonos con alguien que de plano su problema de deudas es tal que ya incluso sus ingresos no le permiten pagar. ¿Ahí qué se debe hacer? ¿De plano negociar con los bancos o cuál sería tu recomendación, Mónica? Sí, definitivamente, Antonio. Yo creo que cuando ya llegamos a estos niveles extremos de sobreendeudamiento, yo creo que lo preferible es acercarnos siempre a nuestro banco. Buscar una alternativa. Algunos bancos incluso dan la opción de integrar deudas que podamos tener con otras entidades diferentes a ellos. Esa sería una recomendación muy importante, porque a veces cuando las personas ya se encuentran extremadamente endeudadas, recurren pues a agiotistas, a usureros, y eso creo que ya en esos casos todavía puede ser más peligroso, porque como bien sabemos, muchas de estas personas pues realmente son bandas criminales prácticamente. Entonces yo creo que siempre negociar con nuestro banco es una opción importante. Y me gustaría agregar al comentario que señalaba Óscar hace un momento, si bien es cierto que la tasa de interés es un elemento importante a considerar, también hay que tomar en cuenta qué créditos me van a cobrar comisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, pues sabemos que hay comisiones anuales. Si se trata de un crédito nuevo, pues a lo mejor me van a solicitar un pago por investigarme. Es decir, aunque el costo principal de financiamiento tiene que ver con la tasa de interés, puede haber otros elementos que encarezcan. Y en este sentido también para evitar caer en esta situación de sobreendeudamiento, sí conviene, como decía Óscar, mantenernos en la realidad, ubicarnos en nuestra realidad, y también tener buenas prácticas en el manejo de nuestra deuda. Y una de esas buenas prácticas es no pagar nada más el mínimo, que es algo que comúnmente ocurre, ¿no? La gente llega a su estado de cuenta de la tarjeta y dice, bueno, el mínimo para pagar, tanto. Y nos vamos así, no nos damos cuenta de que al no pagar el mínimo, nuestra deuda va creciendo. Entonces es simple y sencillamente pensar en estas buenas prácticas en el manejo de la deuda, Antonio. Muchas gracias. Laura, ¿y cambiar completamente de banco tus deudas? Puede ser también una opción que se ha dado. ¿Por qué? Porque algunos bancos ofrecen menos tasas. Una tasa menor cuando tú te cambias hacia allá y te dan algunas promociones. Aquí lo más importante, independientemente del banco, porque hay algunos que tienen ya como fidelidad por el banco o algo así, independientemente del banco, es checar la tasa de interés. Porque lo que nosotros necesitamos es adquirir el dinero lo más barato posible. Esa es la realidad. Entonces, si fuera necesario cambiarse de banco, efectivamente, incluso hay bancos que ayudan y te dicen, dime qué tasa traes, y yo te doy una tasa menor si me traes la deuda, ¿no? Para que seas como un cliente mío, que pudiera ser una de las estrategias que podían utilizar. Otra que yo mencionaría también, que he visto casos de éxito, porque sí he visto casos de éxito, es cuando la gente reúne todas sus deudas en una sola y se va con una de estas empresas que les ayudan a negociar con los bancos.
Aquí, ¿cuál es el peligro, por llamarlo así? Bueno, que sí tienes que pagar porque si no se va a hacer otra vez enorme, ¿no? Entonces, pero sí, también he visto que les hablan, les oye, te podemos ayudar. Digo, no iba a decir una publicidad, pero no. Te vamos a resolver esa deuda que tienes, conjuntamos todo, te negociamos con el banco y efectivamente, como ellos tienen ese poder para hacerlo, decir, ok, él te está pagando aquí tasa de interés, la vamos a bajar a tanto y te dan incluso una tabla de amortización. ¿Qué es eso? Te hacen los números en ese periodo de tiempo y te dicen cuánto te vas a ahorrar si efectivamente reestructuras eso. Ok, aquí estoy, sí voy a pagar y va a ser tanto mensual, ¿no? Que sea algo más acorde a los ingresos que tú estás teniendo. Pero insisto, yo voy a puntualizar un poquito en eso, retomando lo que está diciendo Oscar y Mónica. Es decir, tenemos que ser como conscientes de que decir, ok, yo ya tengo un problema porque tengo muchas deudas. Y no puedo decir, ok, ya no pasa nada más que van a mandar a buró, me van a hacer. En algunos casos sí pudieran como proceder ya legalmente. Para deudas menores regularmente no lo van a hacer, esa es la verdad. Lo que quieren es que pagues. Por eso también incluso los mandan a estos abogados que empiezan a negociar y demás. ¿Por qué? Porque lo que les interesa a los bancos y a las entidades financieras que hacen préstamos es que pagues. Aunque sea medio, que no pagas el total, te hacen una quita y demás, hacen esos planes para poder pagar de esa forma y también sería una buena opción para gente que ya está llegando a esos niveles. Perfecto. Pues ya para ir cerrando esta mesa, ya hablamos de los casos extremos de endeudamiento, de problemas de deudas, de la planeación, y dentro de esta planeación siempre está el propósito de inicio de año, que es ahorrar. Es casi como el propósito de bajar de peso para mucha gente. ¿Qué tan complicado es y cuáles son las limitantes que de repente pues impiden que la gente cumpla este propósito? Sí, pues estaríamos aquí en el otro lado de la moneda, ¿no? Contrario a lo que hablábamos con las deudas, de buscar la menor tasa y de buscar plazos amplios y todo, pues por supuesto que aquí estaríamos del otro lado de la moneda. Pero indudablemente para poder llegar a un escenario en el cual podamos ahorrar, pues debe haber excedentes de efectivo, y que estos excedentes de efectivo van a darse una vez que se haya cubierto absolutamente todo, incluyendo deudas. He conocido gente que está ahorrando, pero por otro lado tiene deudas que le están generando intereses, ¿no? Y entonces es un poco irónico el pensar, oye, ¿cómo estás ahorrando? No has pagado algo que te está generando más costos. Entonces, sí, por supuesto que la recomendación siempre va a ser destinar una parte de tu dinero a ahorrar, pero esto lo vamos a hacer única y exclusivamente cuando ya tengamos cubierto todas aquellas, primero nuestras necesidades. Una vez que ya tengamos nuestras necesidades, que hayamos pagado las deudas si es que las existiera, que también ya tengamos cubierto incluso pues los famosos deseos, y entonces sí, ahora sí vamos a poner ahí un ahorro, y pues tratando de que ese ahorro realmente sea un ahorro productivo. La peor inversión que puedes hacer es dejar el dinero parado abajo de la almohada. ¿Por qué? Porque por el simple paso del tiempo, como comentaba en un principio, el efecto de la inflación, Laura, el tener el dinero en la almohada, pues automáticamente está perdiendo de valor, ¿no? Aunque en numerario sea lo mismo, automáticamente estás perdiendo de valor, no vas a poder comprarte lo mismo a inicios de año que a finales de año. Entonces, es complicado, por supuesto que es complicado, sin embargo, sí se puede hacer un ahorro, siempre y cuando seamos ordenados, tengamos un presupuesto, que atendamos nuestras necesidades, que cubramos esas deudas que tengamos. Si que nos podemos quedar con deudas que no generan interés, adelante, también es muy válido, y buscar las mejores condiciones en estas inversiones, ¿no? Es irnos a la otra cara de la moneda, en la cual sí busquemos aquellas inversiones que nos den el mayor rendimiento posible, ¿no? Pues bien, ya vámonos a la ronda de cierre. Dirían medio minuto para cada uno de ustedes, si nos pudieran dar alguna recomendación a tener en mente durante este 2023 para que no desbalanceemos nuestras finanzas personales. Mónica. Bueno, gracias, Ivette. Pues retomar la idea de presupuestos, estar muy consciente de cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, categorizar esos ingresos, son ingresos fijos, qué épocas del año tengo la capacidad de tener un ingreso adicional por reparto de utilidades, por aguinaldo, por bonos de productividad, qué tipo de gastos tengo, y como señalaba Oscar y Laura, pues establecer un balance, ¿no? Y a partir de ahí, pues ver
bueno, puedo cubrir deudas, puedo ahorrar, y en la idea del ahorro, pues también clasificar este ahorro, esta disponibilidad de recursos con base en un ahorro de corto plazo para darme ciertos gustos, un ahorro de mediano plazo quizás para comprar bienes duraderos, y un ahorro de largo plazo fundamentalmente para el retiro. Granavia, creando momentos de amor y felicidad al reunir a la familia en temporada decembrina. Granavia, el gran sabor que une a los que amas. Laura, tus recomendaciones. Efectivamente, también la parte del presupuesto, lograr un presupuesto para tener unas finanzas sanas, equilibrando, ya sea disminuyendo gastos o incrementando ingresos de la manera que fuera, ¿no? Entonces sería 1, tener un presupuesto y apegarse a él. 2, realizar compras inteligentes. ¿Cómo son compras inteligentes? Lo necesito, no lo quiero, no lo deseo, lo necesito, pero además tengo para pagar, ¿no? Si tengo para pagarlo. 3, fomentar el ahorro. Es decir, no importa lo que ganes, tú tienes que ahorrar mínimo, lo que aconsejan los especialistas es el 10% mínimo, y con el 20% serías feliz, ¿no? Que pudieras ahorrar. En esa fórmula de ingreso menos gasto y lo que te sobra ahorras, cambiarla. Ingreso menos ahorro, ahora sí, gasto y mi remanente que me quede para todo lo demás. Y finalmente, después de ese ahorro, lo que sería factible, que la gente busque invertir. Es decir, como mencionaba bien ahorita la maestra, a diferentes plazos por invertir y tener una meta clara de para qué estoy invirtiendo. Esto es para mis vacaciones, esto es para esto es para esto, para mi retiro, es tan importante, y demás. Ese es con lo que yo me quedaría para este 2020. Muchas gracias, Laura Becerra. Oscar, tu sugerencia. Pues bueno, realmente resumieron todo Mónica y Laura, pero sí, nuevamente ser reiterativo en esta parte del presupuesto, ¿no? Y que no lo dejemos en un documento que se quede guardado ahí en el cajón y que no lo sigamos, porque eso también suele suceder. Ese es un presupuesto y no lo sigues. Si no se sigue, no va a funcionar de nada, ¿no? Y en este tema, quizá yo también como conclusión, y para no ser reiterativo con las demás ideas, el tema de las deudas, que sí nos demos el tiempo de hacer cálculos de cuánto nos está costando una deuda. Muchas veces no lo hacemos y se nos hace muy fácil y escuchamos 12%, dices, pues sí, 12%, ¿cuánto puede ser eso? Pero no lo llevamos al papel, ¿no? Entonces, sí hacer esos ejercicios de ver realmente qué pasaría cuando nosotros solicitamos una deuda, junto con todos los accesorios, como bien decía la maestra Mónica, comisiones y por apertura y seguros y muchas cosas que a veces nos quieren ingresar en cualquier deuda, para que realmente tengamos el numerito, ¿no? Entonces digo, para no ser... sería eso, y pues cada que contrate una deuda, por favor, lean todas las cláusulas, porque eso a veces también nos mete en situaciones problemáticas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mónica, Laura, Oscar, muy interesante, la verdad, para todos nuestros amigos que estén haciendo su planeación todavía de arranque de año, pues muchos consejos aquí para que tener finanzas personales y familiares sanas. Y Beth, pues nos vemos el próximo martes. Así es, hasta el próximo martes, y a sacar el cuaderno o abrir el Excel para empezar a planear nuestras finanzas. Muchísimas gracias a todos y les invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.